Imagina una ciudad entera que nunca duerme. Cada pantalla encendida, cada notificación pulsando como un latido, cada mensaje sin leer, cada alerta roja brillando en nuestros dispositivos como pequeños gritos de urgencia. Este es el mundo moderno, hiperconectado, instantáneo y exigente. El burnout ha dejado de ser un fenómeno individual. Estamos viviendo un agotamiento colectivo, un cansancio que atraviesa fronteras personales y se infiltra en las estructuras sociales. Es el colapso silencioso de una sociedad que ha desaprendido a descansar. Y este colapso tiene un precio profundo, que va más allá de la salud física o mental. Toca una dimensión más íntima de la existencia humana. Según el psicólogo Herbert Freudenberger, quien acuñó el término burnout en los años 70, se trata de un estado de agotamiento emocional, mental y físico causado por un estrés crónico y prolongado. Pero en aquella época, el burnout se consideraba algo que afectaba a profesionales de ayuda, médicos, enfermeros, trabajadores sociales. Hoy, lo que vemos es un fenómeno extendido, que afecta desde estudiantes hasta jubilados. ¿Y qué ha cambiado? La conexión constante. La digitalización de la vida. La presión por rendir en todas las áreas de la existencia. El trabajo, el ocio, las relaciones, todo se ha convertido en productividad. Y la productividad, en identidad. Investigadores como Sherry Turkle, del MIT, han estudiado los efectos psicológicos del uso excesivo de la tecnología y las redes sociales. En su obra Alone Together, Solitarios Conectados, Turkle advierte sobre la ilusión de conexión que ofrecen las tecnologías. Estamos más conectados que nunca, pero también más aislados. La hiperconexión genera un estado de alerta constante, deteriora la capacidad de introspección y nos aleja del silencio necesario para regenerar nuestras fuerzas internas. Turkle sostiene que este exceso de conectividad nos impide desarrollar un sentido de presencia real. Estamos siempre mentalmente en otro lugar. Este desplazamiento constante tiene efectos profundos sobre lo que podríamos llamar el centro de gravedad existencial. El burnout colectivo se configura como un colapso de la pausa. Y no solo una pausa física, como vacaciones o descanso. Es el colapso de una pausa interior. De un espacio vacío donde la mente puede descansar, donde las emociones pueden asentarse, donde el ser puede simplemente ser. Aquí entra una crisis más amplia, que muchos expertos llaman crisis de sentido. El filósofo surcoreano Byung-Chul Han, en obras como La Sociedad del Cansancio, argumenta que vivimos en una era del rendimiento, donde cada individuo es explotador y explotado de sí mismo. Para Han, el burnout es la enfermedad de una sociedad que ha abolido la negatividad, es decir, la capacidad de decir no, de retirarse, de descansar. En la lógica neoliberal del rendimiento, el sujeto ya no está oprimido por otro, sino por sí mismo. Es la autoexplotación como nueva forma de dominación. El resultado es un agotamiento sistémico, generalizado y profundamente deshumanizante. Esta lógica se ha infiltrado en todas las esferas de la vida. Las redes sociales exigen una performance constante. El algoritmo premia la constancia, la participación, la presencia. No estar presente en redes es casi desaparecer. El sujeto pasa a vivir para ser visto, para ser reconocido, para ser validado. La vida interior pierde espacio. La contemplación se vuelve una pérdida de tiempo. El silencio es reemplazado por desplazamientos infinitos de contenido. El neurocientífico Andrew Berman, de la Universidad de Stanford, ha investigado cómo los estímulos constantes, como notificaciones y contenidos rápidos, afectan la dopamina y el sistema de recompensa del cerebro. Según él, estamos atrapados en ciclos adictivos de estímulo y respuesta, lo que lleva al agotamiento neurobiológico. Nuestro cerebro, programado para momentos de descanso y concentración profunda, está siendo bombardeado por interrupciones que socavan nuestra capacidad de atención, memoria y, en última instancia, bienestar. Además, el burnout colectivo tiene efectos colaterales sociales. Las tasas de ansiedad y depresión se han disparado en las últimas décadas. La OMS ya ha declarado el estrés crónico como una epidemia global. En estudios conducidos por Emma Seppala, directora del Centro de Investigación de Compasión y Altruismo de la Universidad de Stanford, se evidencia que la ausencia de conexiones humanas auténticas, el estrés continuo y la falta de pausas cualitativas no solo aumentan la ansiedad, sino que también reducen la inmunidad y la longevidad. Seppala aboga por prácticas de atención plena y reconexión con valores esenciales como formas de mitigar esta crisis. Sin embargo, hay una dimensión aún más profunda a considerar. Cuando se vive en un estado de alerta continuo,
con la mente ocupada las 24 horas del día, algo dentro de nosotros comienza a apagarse. No es solo una sensación de cansancio. Es una desconexión de algo esencial. La percepción del tiempo cambia. La capacidad de estar presente se desvanece. Y con ello, también se pierde la capacidad de sentir propósito. La vida se convierte en una secuencia de tareas. La interioridad, ese territorio íntimo donde florecen las ideas, los afectos y los sentidos de la vida, se vuelve árido. Esa aridez también fue señalada por Viktor Frankl, psiquiatra austríaco y fundador de la logoterapia. En su obra El hombre en busca de sentido, Frankl afirma que la falta de sentido es la principal fuente del sufrimiento humano. Y esa falta de sentido se manifiesta intensamente en contextos donde el ser humano se reduce a su función, a su rendimiento, a su rol social. El burnout colectivo puede verse, entonces, como una manifestación de un vacío existencial compartido, alimentado por una cultura que valora más el hacer que el ser. Frankl decía que el ser humano no está en busca de placer ni de poder, como sostenían Freud o Adler, sino de sentido. Cuando no encuentra ese sentido, enferma. Y lo que vemos hoy es una sociedad que no ofrece espacios para esa búsqueda. El tiempo está colonizado por tareas. El silencio, por ruidos. La interioridad, por la vitrina digital. Esta colonización del tiempo y de la conciencia convierte al burnout no solo en una cuestión médica, sino en una crisis existencial colectiva. Esa crisis existencial colectiva no se resuelve con medicamentos ni pausas momentáneas. Es necesario un rediseño profundo de cómo nos relacionamos con el tiempo, con los demás y con nosotros mismos. Necesitamos reaprender el arte de parar. La desintoxicación digital, por ejemplo, no puede ser solo una moda de fin de semana, sino una reeducación constante de nuestro sistema de atención. Debemos volver a vivir al ritmo del cuerpo, y no al compás de la máquina. El filósofo Armut Rosa habla de la resonancia como un estado en el que el individuo se conecta verdaderamente con el mundo, en oposición a la alienación. Propone que el mundo moderno acelerado nos priva de esta resonancia y, con ello, de la capacidad de experimentar el mundo de manera significativa. Para recuperar ese estado, es necesario desacelerar y reconstruir vínculos con el mundo que nos rodea de manera más sensible y menos funcional. La psiquiatra estadounidense Judith Herman, especializada en traumas, señala que el agotamiento crónico, cuando se vive a escala social, genera una sociedad traumatizada. Cuando el cuerpo colectivo está siempre en modo lucha o huida, hay un impacto directo en la capacidad de las personas para confiar, colaborar, dialogar. El burnout colectivo, por tanto, también es una amenaza para la propia democracia, pues debilita la capacidad de escucha y reflexión crítica de la población. Ese estado de alerta continuo compromete también las funciones superiores del pensamiento, creatividad, empatía, juicio moral, y nos transforma en autómatas reactivos. Las consecuencias se extienden al ámbito laboral, a las escuelas, a las familias. La propia infancia está siendo moldeada por este nuevo paradigma de aceleración y estímulo constante. Los niños crecen sin saber qué es el aburrimiento, sin espacio para la imaginación espontánea, y desde temprano aprenden que deben rendir para ser aceptados. Esto crea generaciones vulnerables al agotamiento incluso antes de llegar a la adultez. El burnout colectivo no es, por tanto, una falla individual, sino el síntoma de un engranaje que ha perdido el contacto con lo humano. La salida no está solo en tratamientos o programas de bienestar. Está en la reconstrucción de una cultura que valore el ocio creativo, el silencio, la escucha, la presencia verdadera. La reconexión con la naturaleza, con el cuerpo y con vínculos auténticos son caminos posibles. Es necesario crear espacios donde la experiencia humana pueda florecer fuera de la lógica de la productividad. El psicólogo Gabor Maté, especialista en traumas y estrés, argumenta que gran parte del sufrimiento moderno proviene de la desconexión de nosotros mismos, de nuestras emociones y de nuestras necesidades reales. Para Maté, la sanación comienza con el coraje de mirar hacia adentro, reconocer el dolor y recuperar la capacidad de sentir. Defiende un enfoque compasivo e integrado, que considera al cuerpo, la mente y el entorno como un todo indivisible. Hemos llegado a un punto en el que es urgente revalorizar lo que es esencialmente humano. No se trata solo de desacelerar, sino de redefinir lo que entendemos por progreso. El avance ya no puede medirse solo por productividad o innovación tecnológica. Es preciso preguntar, ¿somos más plenos? ¿Más conscientes? ¿Más conectados a algo que tenga sentido? Es este tipo de preguntas el que puede reorientar la cultura.
Sin esa reorientación, corremos el riesgo de hundirnos cada vez más en un estado de agotamiento espiritual y ético, donde la existencia pierde su profundidad. Y cuando una sociedad entera pierde la capacidad de hacer pausas, también pierde la capacidad de escuchar lo que realmente importa. Y sin escucha, no hay transformación. El burnout colectivo, entonces, es una invitación dolorosa a un giro cultural. No basta con tratar los síntomas. Es necesario interrogar las causas estructurales, la cultura del rendimiento, la lógica de la exposición constante, la aceleración sin fin. Debemos recuperar espacios de interioridad, no como fuga, sino como resistencia. Redescubrir el valor del tiempo libre, del no saber, del no hacer. El silencio debe volver a ser un territorio fértil, y no un espacio de incomodidad. Desconectarse, en este contexto, es un acto revolucionario. Es el primer paso para recuperar no solo la salud, sino el sentido. Cerrar una reflexión como esta no significa encerrarla en nosotros mismos. Al contrario, debe impulsarnos a conversar, cuestionar, cambiar rutinas, hábitos y, sobre todo, formas de mirar al otro. Porque si todos estamos exhaustos, quizá el primer gesto de sanación sea darnos cuenta de que no estamos solos. Y que, juntos, podemos construir otro ritmo. Un ritmo más humano. Un ritmo donde vivir no sea una carrera sin línea de llegada. Donde el simple hecho de estar presente ya sea suficiente. Donde el sentido de la vida no se busque en el próximo clic, sino que se reencuentre en el compás de la hora. Y tal vez, solo tal vez, esa reconexión sea el inicio de una verdadera sanación.